He dedicado gran parte de mi vida a comprender cómo funciona el cerebro humano. Y hay algo que me sigue conmoviendo profundamente: la forma en que cada persona dentro del espectro autista percibe y se relaciona con el mundo. Cuando hablo con padres, terapeutas o maestros, siempre noto la misma mirada, una mezcla de amor, cansancio y confusión. Muchos me dicen: doctora, mi hijo fue diagnosticado con autismo, pero no entiendo qué significa nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Y lo comprendo. Porque más allá de los términos médicos, detrás de cada diagnóstico hay una historia, un niño que siente, una familia que busca respuestas. Hoy quiero que miremos el autismo desde adentro, sin etiquetas que limiten, sin comparaciones que duelan. La ciencia ha avanzado y con ella nuestra manera de comprender el cerebro autista. Antes se hablaba de autismo, Asperger o trastornos del desarrollo. Ahora sabemos que no existen tipos de autismo, sino distintos niveles de apoyo que cada persona necesita para vivir con bienestar y autonomía. En este viaje te explicaré con claridad qué diferencia a un nivel 1 de un nivel 3, cómo influyen los factores genéticos y ambientales y por qué la neurociencia hoy nos invita a dejar de mirar el autismo como una enfermedad y empezar a verlo como una forma diferente de procesar la realidad. Te acompañaré paso a paso para que entiendas no solo qué significan estos niveles, sino cómo ayudar, cómo conectar y cómo transformar la manera en que miramos a quienes viven dentro del espectro autista. Bienvenido al canal Conciencia, tu espacio para descubrir ideas que despiertan la mente y transforman tu vida. Prepárate para aprender, reflexionar y ver el mundo con nuevos ojos. Cuando estudié los primeros modelos del autismo, me impresionó cómo una palabra podía generar tanto miedo y confusión. Durante décadas se habló del autismo como un trastorno cerrado, un diagnóstico que parecía marcar un destino. Pero la ciencia actual nos muestra otra realidad. El cerebro autista no está dañado, está conectado de otra forma. Y entender esa diferencia cambia todo. Imagina que el cerebro fuera una gran red de autopistas neuronales. En la mayoría de las personas, los mensajes viajan de forma directa, rápida y predecible. En las personas dentro del espectro, esas autopistas están llenas de desvíos, túneles y caminos alternativos. No significa que no lleguen al mismo destino, significa que el recorrido es distinto. A veces más lento, a veces más intenso y casi siempre más sensible a los estímulos. Los estudios en neuroimagen muestran que el cerebro autista presenta una hiperconectividad en algunas áreas y una subconectividad en otras. Esto explica por qué muchas personas dentro del espectro pueden tener una memoria visual extraordinaria, una capacidad única para detectar patrones o detalles y al mismo tiempo dificultades para interpretar expresiones sociales o cambios de rutina. La neurociencia nos enseña que estas diferencias no son defectos, sino diversidad funcional. Cuando comprendemos esto, dejamos de preguntar ¿qué le pasa? Y comenzamos a preguntar ¿cómo funciona su mente? Y esa simple pregunta abre la puerta a una nueva forma de acompañar. En consulta, he visto cómo los padres se transforman al comprender esto. Muchos llegan con culpa, pensando que hicieron algo mal. Otros, con miedo, convencidos de que su hijo no podrá comunicarse, estudiar o trabajar. Pero cuando entienden que el autismo no es una enfermedad, sino un modo distinto de procesar el mundo, algo cambia profundamente. El verdadero reto no está en curar el autismo, sino en aprender a traducir su lenguaje. Cada gesto, cada silencio, cada repetición es una forma de comunicación. El cerebro autista siente, piensa y ama, aunque lo exprese de maneras diferentes. Hoy, gracias a los avances en neuropsicología, sabemos que el espectro autista no se define solo por sus dificultades, sino por sus potenciales. Hay autistas que destacan en las matemáticas, la música o la ingeniería, otros en la empatía o la sensibilidad estética. Cada uno es una combinación única de capacidades, desafíos y percepciones. Por eso, antes de hablar de niveles, debemos mirar la esencia. La mente autista no busca ser normal, busca ser comprendida. Y ese es el punto de partida para todo acompañamiento real. Durante años, escuché a padres y profesionales hablar de autismo clásico, síndrome de Asperger, autismo de alto o bajo funcionamiento. Etiquetas que, aunque intentaban describir, acababan dividiendo. Pero hoy sabemos que ninguna de ellas define realmente lo que una persona vive. La neurociencia ha evolucionado y con ella nuestra comprensión del espectro. En lugar de ver compartimentos cerrados, ahora entendemos que el autismo es un continuo de intensidad, comunicación y autonomía.
No se trata de cuánto autismo tiene alguien, sino de cuánto apoyo necesita para vivir con bienestar. Hace algunos años, los manuales clínicos separaban diagnósticos: autismo, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, Asperger. Sin embargo, esa fragmentación provocaba más confusión que claridad. Con la actualización del DSM-5, todos esos términos se integraron bajo una sola categoría: trastorno del espectro autista. ¿El motivo? Comprender que el autismo no es una caja con niveles cerrados, sino una gama infinita de manifestaciones que cambian con la edad, el entorno y las emociones. Recuerdo una madre que me dijo una frase que nunca olvidé: doctora, cuando me dijeron que mi hijo era Asperger, sentí alivio. Cuando me dijeron que era autista, sentí miedo. Esa frase resume años de malentendidos, porque el problema no es la palabra, sino la carga emocional que le damos. La ciencia nos ha permitido ver que todas las personas dentro del espectro comparten un mismo origen neurológico, pero su expresión depende de factores genéticos, de desarrollo y ambientales. Lo que cambia no es el diagnóstico, sino la intensidad de las dificultades en comunicación, flexibilidad y comportamiento. El concepto de niveles 1, 2 y 3 no pretende etiquetar, sino guiar. Habla de la cantidad de apoyo que cada persona necesita, desde quienes pueden vivir de forma independiente hasta quienes requieren acompañamiento continuo. Y eso no es una medida de valor ni de inteligencia. Es una herramienta para diseñar entornos que se adapten mejor a cada necesidad. Por eso, cuando un padre o una madre escucha por primera vez el diagnóstico de su hijo, suelo decirles algo muy importante: no trates de cambiar a tu hijo, trata de entender su mundo. El verdadero progreso no ocurre cuando intentamos que encaje en nuestra sociedad, sino cuando la sociedad se adapta para incluirlo. Y si este mensaje te está ayudando a mirar el autismo desde otro lugar, te invito a dejar un like en este vídeo. No solo porque nos ayuda a seguir creando contenido, sino porque con cada clic este mensaje puede llegar a más familias que necesitan escuchar que no están solas. Cuando hablamos de nivel 1 dentro del espectro autista, muchas personas imaginan a individuos que funcionan bien, que no necesitan demasiado apoyo, pero esa es una ilusión peligrosa. El nivel 1 es el de quienes aprenden a camuflar su diferencia, a encajar en un mundo que no está diseñado para ellos. Y eso, aunque parezca invisible, es profundamente agotador. He conocido a muchos adultos que pasaron su infancia escuchando frases como «no exageres», «deja de ser tan sensible» o «no puedes tomarte todo tan en serio». Personas que, desde pequeñas, sintieron que algo en ellas no encajaba del todo. El cerebro de alguien con autismo nivel 1 funciona con una hiperactividad en las áreas de procesamiento social y emocional. Esto significa que leer gestos, tonos de voz o ironías puede ser como descifrar un idioma sin traducción. Imagina tener que traducir cada expresión facial o entonación mientras intentas mantener una conversación fluida. Es un trabajo mental constante. En neuroimagen se ha observado que estas personas presentan una mayor activación en la amígdala y la corteza prefrontal medial, áreas relacionadas con la empatía y el control emocional. No es falta de empatía, como a veces se dice, es exceso de procesamiento. Su cerebro capta tanto que se satura. Por eso, muchos niños y adultos con autismo nivel 1 viven con una sensación de sobrecarga. La luz, el ruido, los cambios de rutina o la presión social pueden desencadenar lo que se conoce como meltdown, una crisis sensorial y emocional en la que el cerebro, literalmente, se desconecta del control consciente. Recuerdo el caso de un joven que me dijo algo que refleja muy bien esta experiencia. «Doctora, yo no me canso del trabajo, me canso de fingir que soy normal». Esa frase resume el dolor silencioso de miles de personas que aprenden a adaptarse para sobrevivir emocionalmente. El apoyo adecuado para este nivel no se trata de dependencia, sino de comprensión. Muchas veces el entorno necesita pequeñas adaptaciones, espacios tranquilos, comunicación clara, respeto por los tiempos y un entorno emocional donde el error no sea castigado. En educación y trabajo, los apoyos más efectivos no son los más costosos, sino los más empáticos. Las terapias cognitivas y conductuales pueden ayudar a gestionar la ansiedad y las habilidades sociales, pero el mayor cambio ocurre cuando el entorno deja de pedirles que sean como los demás y empieza a preguntar: ¿qué necesitas para estar bien? Cuando un padre, un profesor o un jefe comprende esto, se rompe una barrera invisible, porque detrás de cada persona con autismo nivel 1 hay una historia de resiliencia silenciosa que merece ser vista, validada y respetada.
Y si te emociona descubrir este otro modo de ver el autismo, te invito a dejar un like en este vídeo. Así ayudamos a que más personas comprendan lo que muchas veces no se dice, pero se siente con el alma. En el nivel 2 del espectro, las diferencias se vuelven más visibles. Las personas que se encuentran aquí suelen necesitar apoyo sustancial, no porque carezcan de inteligencia o sensibilidad, sino porque el entorno suele ser abrumador y su manera de procesar los estímulos es mucho más intensa. He visto niños que se tapan los oídos en medio de una conversación, no porque no quieran escuchar, sino porque cada sonido llega como un golpe. He acompañado a adolescentes que ante una simple luz fluorescente sienten el cuerpo tensarse como si el cerebro se defendiera de una invasión sensorial. No es rechazo al mundo, es hiperconexión con él. En los estudios de neuroimagen, este nivel muestra una activación elevada en regiones como el córtex sensorial primario y la amígdala, lo que indica una sobrecarga emocional constante. Mientras otros filtran la información, ellos la reciben toda. Y el cerebro, en su intento por protegerse, puede bloquear la comunicación o desencadenar crisis que desde fuera parecen rabietas, pero son descargas de energía acumulada. En este nivel el lenguaje puede estar presente, pero limitado. Las frases son cortas, directas, sin matices sociales. No es falta de afecto, es economía mental. Cada palabra requiere energía. En otros casos, el lenguaje verbal es escaso, pero la comunicación está ahí, en los gestos, en la mirada, en los movimientos repetitivos que en lugar de ser corregidos deben ser comprendidos. Recuerdo una madre que me decía con lágrimas: «Mi hijo no habla, pero cuando me mira, siento que me lo dice todo». Y tenía razón, porque la comunicación en el autismo no siempre pasa por las palabras. A veces pasa por la conexión emocional, por el ritmo de la respiración compartida, por un silencio que lo dice todo. El apoyo en este nivel requiere estructura, rutinas y entornos predecibles. Las terapias del lenguaje, la integración sensorial y los apoyos educativos individualizados son herramientas fundamentales. Pero más allá de las terapias, lo que transforma es la mirada del entorno. Cuando los profesores aprenden a interpretar los signos tempranos de sobrecarga sensorial, evitan colapsos. Cuando los padres descubren que una crisis no es rebeldía, sino angustia, el vínculo se fortalece. Cada persona con autismo nivel 2 es un universo sensorial en expansión. Con los apoyos adecuados, muchos logran comunicarse mejor, regular sus emociones y participar activamente en la vida cotidiana. Pero nada de eso ocurre sin empatía, sin paciencia y sin amor consciente. Y si este mensaje te está ayudando a mirar el autismo con más compasión y menos juicio, te invito a dejar un like en este vídeo. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo por las familias que hoy necesitan escuchar que su hijo tiene un futuro posible. El nivel 3 del espectro autista es el que requiere mayor apoyo y acompañamiento constante. Pero cuando digo mayor apoyo, no me refiero a dependencia absoluta, sino a la necesidad de construir puentes entre mundos que se perciben de manera distinta. Aquí, la comunicación no siempre es verbal, pero eso no significa que no exista. Hay lenguaje en las miradas, en los gestos repetitivos, en los sonidos que parecen sin sentido, pero que expresan emociones profundas. Recuerdo a un niño que atendí hace algunos años. No hablaba, no sostenía la mirada, y su madre lloraba al pensar que nunca podría comunicarse con él. Pero bastaron unas semanas de trabajo para que algo cambiara. En un momento de calma, él tomó la mano de su madre y la llevó hacia su pecho, justo donde sentía el corazón. Ese pequeño gesto valía más que 1000 palabras. Fue su forma de decir: «Estoy aquí». En los estudios neurológicos observamos que el cerebro de las personas en este nivel presenta diferencias estructurales en la conectividad neuronal, especialmente en áreas relacionadas con el lenguaje y la integración sensorial. Esto explica por qué algunos no desarrollan un habla funcional, pero también por qué, a través de terapias adecuadas, pueden aprender a comunicarse con sistemas aumentativos, imágenes o dispositivos electrónicos. Las rutinas aquí no son una simple preferencia, son un ancla. Cada cambio inesperado puede sentirse como un terremoto emocional. Y cuando no hay palabras para explicar el miedo o la confusión, el cuerpo habla con gritos, movimientos repetitivos o incluso autolesión. No son conductas problemáticas, son gritos del sistema nervioso buscando orden. Por eso, el apoyo debe ser integral, no solo médico, sino también humano. Las terapias ocupacionales, sensoriales y del lenguaje son esenciales, pero el entorno emocional es el verdadero catalizador. Cuando un cuidador logra ofrecer calma en medio de una crisis, algo mágico ocurre.
El sistema nervioso del niño se regula a través de la conexión afectiva. La ciencia lo ha demostrado. Las neuronas espejo se activan cuando percibimos empatía y seguridad, incluso en personas que no pueden verbalizar. Eso significa que la presencia amorosa calma el cerebro más que cualquier palabra. El mayor desafío de este nivel no es la comunicación, sino la paciencia. Es aprender a esperar, a observar, a escuchar sin oír. Y cuando ese vínculo se construye, se produce una de las formas más puras de amor que existen: el amor sin condiciones. He visto padres que pasan años sin escuchar una palabra, pero cada día aprenden a leer una emoción, un movimiento, una respiración distinta. Ese amor silencioso transforma la vida. Y también la ciencia, porque cada descubrimiento sobre el autismo nos recuerda que el ser humano no se define por su forma de hablar, sino por su capacidad de sentir. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a dejar un like. Cada vez que compartes este contenido, ayudas a que más familias encuentren esperanza en medio del silencio. Con el paso de los años, he comprendido que el autismo no es una condición que camina sola. A menudo viene acompañada de otras realidades neurológicas y emocionales que complejizan la vida de quien la experimenta. Hablamos de comorbilidades, ansiedad, TDAH, depresión, epilepsia, trastornos del sueño o dificultades gastrointestinales. Cada una de ellas puede cambiar radicalmente la forma en que el cerebro autista se relaciona con el mundo. Desde la neurociencia entendemos que el cerebro es una red dinámica de conexiones eléctricas y químicas. En una persona con autismo, esas conexiones pueden ser hiperactivas en unas áreas e hipoactivas en otras, generando una especie de orquesta donde algunos instrumentos tocan más fuerte y otros apenas se oyen. Cuando al autismo se le suma el TDAH, esa orquesta entra en un ritmo caótico. La atención salta de un estímulo a otro, el control inhibitorio se debilita y el cerebro vive en una tormenta constante. Esto explica por qué muchos niños y adultos con autismo pueden parecer distraídos, hiperactivos o impredecibles. No es falta de voluntad, es un sistema nervioso que procesa la realidad a una velocidad distinta. De hecho, estudios recientes muestran que cerca del 40% de las personas dentro del espectro autista presentan síntomas de TDAH, lo que multiplica los desafíos en la regulación emocional y en la planificación del día a día. Imagina lo que significa vivir con esa combinación. El mundo te sobreestimula por exceso de información sensorial y al mismo tiempo tu mente se dispersa intentando atenderlo todo. Es como si quisieras apagar un incendio con una taza de agua. El esfuerzo es enorme, pero el resultado, frustrante. En consulta, suelo ver cómo estas comorbilidades no solo afectan al niño o al adulto, sino a toda la familia. La madre que no duerme porque su hijo se despierta cada 2 horas, el padre que siente culpa por no saber cómo ayudar, los hermanos que intentan adaptarse al caos del hogar. Por eso, tratar el autismo sin tener en cuenta las comorbilidades es ver solo una parte del cuadro clínico. La buena noticia es que la ciencia ha avanzado enormemente. Hoy disponemos de tratamientos combinados que integran neuroterapia, medicación específica, psicoeducación familiar y terapia emocional. La clave está en la personalización. No existe un único camino válido, porque cada cerebro tiene su propio ritmo, su propio mapa. Y algo que siempre recuerdo a los padres: no hay peor sufrimiento que el de sentir que uno no lo está haciendo bien. Pero acompañar a un hijo neurodivergente no exige perfección, exige presencia consciente. Si este contenido te está ayudando a comprender mejor el autismo y sus matices, regálale un like a este vídeo. No por mí, sino porque cada vez que lo haces, ayudas a que más familias lleguen a esta información que puede transformar su forma de ver a sus hijos y, sobre todo, de amarlos. Una de las cosas más reveladoras que he aprendido a lo largo de los años es que el entorno puede ser terapéutico o devastador para una persona con autismo. No hay cerebro que florezca en un ambiente hostil y no hay diagnóstico que no mejore con una mirada empática. El cerebro humano, especialmente en la infancia, es altamente plástico. Eso significa que todo lo que rodea a un niño, las palabras que oye, los gestos que observa, los silencios que percibe, moldea su arquitectura neuronal. En el caso de un niño con autismo, esta plasticidad se convierte en una oportunidad enorme o en una herida invisible. He conocido niños que fueron etiquetados como problemáticos simplemente porque el aula en la que estaban era demasiado ruidosa o porque el maestro no entendía sus reacciones. En esos casos, no es el niño el que fracasa, es el entorno el que no supo adaptarse.
La educación inclusiva no consiste en colocar a todos los alumnos en la misma sala, sino en crear contextos donde cada uno pueda desplegar su potencial. Un espacio predecible, una rutina visual clara, un maestro formado en neurodiversidad. Estos son factores que cambian vidas. No son simples detalles pedagógicos, son intervenciones neurobiológicas que reducen el cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la oxitocina, la del vínculo y la confianza. He visto niños que pasaban los recreos aislados y que tras pequeños ajustes como un rincón tranquilo o un compañero tutor, comenzaron a mirar, sonreír y participar. Esos cambios, aparentemente mínimos, transforman la química cerebral. El amor, la paciencia y la comprensión no son valores bonitos, son factores neuroprotectores. Y cuando el entorno falla, la ansiedad se dispara. El cerebro autista entra en modo de defensa, hiperalerta, tenso, agotado. Y de ahí vienen las crisis, los colapsos, el cansancio emocional que también afecta a los padres. Por eso, la sociedad tiene una responsabilidad inmensa. Dejar de mirar el autismo desde la carencia y empezar a verlo desde la diferencia. Cada gesto de aceptación, cada maestro que decide aprender sobre el TEA, cada compañero que elige incluir, actúa como una sinapsis nueva en el cerebro social que todos compartimos. Porque la inclusión no es un concepto pedagógico, es un acto de humanidad. Cuando un niño autista se siente comprendido, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio habitable. Y eso cambia no solo su cerebro, sino también el de quienes le rodean. He acompañado a cientos de familias y hay algo que siempre me conmueve profundamente: la capacidad infinita de amor que nace del desafío. El autismo nos enseña una verdad que a veces olvidamos. No todos ven el mundo igual, pero todos necesitamos ser vistos con amor. He visto padres agotados, con ojeras y miedo al futuro, pero también he visto cómo ese cansancio se disuelve cuando su hijo sonríe, cuando logra una pequeña meta, cuando un abrazo inesperado ilumina todo el esfuerzo. El amor consciente no idealiza, no exige, acepta y sostiene. Y ese tipo de amor, el que observa sin juzgar y acompaña sin rendirse, es uno de los mayores factores de cambio en el desarrollo de un niño con autismo. La neurociencia lo confirma. Cuando un niño se siente amado y comprendido, su cerebro libera oxitocina, serotonina y dopamina, neurotransmisores que calman la ansiedad, estimulan la comunicación y fortalecen los lazos sociales. Por eso digo que el amor también es una terapia neurobiológica. Una sonrisa, un tono de voz suave, una mirada paciente pueden activar los circuitos neuronales del bienestar más eficazmente que cualquier fármaco. A veces me preguntan: Marian, ¿qué necesitan más los niños con autismo? ¿Terapias o amor? Y yo siempre respondo lo mismo: necesitan ambas cosas. Pero el amor es el suelo donde todas las terapias pueden florecer. Comprender el autismo desde dentro nos invita a transformar la mirada. No se trata de corregir comportamientos, sino de entender el porqué detrás de cada uno. No se trata de forzar a encajar, sino de crear un espacio donde cada niño, cada adulto, pueda ser auténticamente el mismo. Sé que muchas madres y padres me están escuchando ahora mismo con el corazón encogido. A ellas les quiero decir: no están solas. Tu amor no pasa desapercibido. Cada palabra que repites con paciencia, cada lágrima que secas, cada noche sin dormir, está reconfigurando el cerebro de tu hijo. Estás dejando huellas invisibles, pero poderosas. Y a ti, que acompañas este proceso desde la empatía, desde la educación o la curiosidad, te invito a mirar el autismo no como un límite, sino como un recordatorio de lo vasto y misterioso que es el cerebro humano. Detrás de cada diagnóstico hay un universo. Y cuando lo miras con respeto, la vida se vuelve más consciente, más humana, más plena. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor el autismo desde una mirada más humana y científica, te invito a suscribirte al canal Conciencia y dejar tu like. Así me ayudas a que esta información llegue a más familias y profesionales que hoy necesitan esperanza. Y antes de irte, te recomiendo ver el próximo vídeo. El mayor miedo de una madre: morir y dejar a su hijo autista. Una reflexión profunda sobre el amor, la vulnerabilidad y la fuerza interior que despierta cuando más la necesitamos. Nos vemos allí. Sigue explorando con nosotros en el canal Conciencia, donde ciencia y alma se encuentran. No te pierdas los próximos vídeos llenos de ideas y descubrimientos que transformarán tu manera de ver el mundo.